Vértice Internacional les da la más cordial bienvenida a este programa que se transmite en el canal del Congreso y que aborda el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada estratégica en América del Sur, la crisis de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que se muestra en retirada debido al abandono de 6 países miembros de 12 que la conforman y debido también al nuevo contexto político que prevalece en América Latina. En este contexto nos preguntamos sobre la llegada de la ola de la derecha en América Latina con algunas excepciones, los divisores que enfrenta la América Latina fragmentada, así como los grandes retos de la presidencia pro tempore de Bolivia de la UNASUR. Soy Rina Musal y les pido que nos acompañen. El 8 de diciembre de 2004, durante una cumbre efectuada en Cusco, Perú, los entonces mandatarios de los 12 países independientes de América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, acordaron constituir la Comunidad Suramericana de Naciones con el objetivo de construir un espacio de integración cultural, económica, social y política de la región. En 2005 y 2006, los jefes de Estado sudamericanos establecieron un plan estratégico para consolidar una agenda común, en tanto que, en la cumbre realizada en Isla Margarita, Venezuela, en abril de 2007, se decidió cambiar el nombre de la agrupación por el de Unión de Naciones Suramericanas. El 23 de mayo de 2008, tras ser aprobado el Tratado Constitutivo de UNASUR, se designó como sede permanente de la Secretaría General a la ciudad de Quito, Ecuador, y del Parlamento Suramericano a Cochabamba, Bolivia, al tiempo que se invitó a México y Panamá para ser estados observadores. El tratado que impulsa el análisis y discusión de asuntos relativos a la educación, energía, infraestructura, financiación y medio ambiente, entre otros, se formalizó oficialmente el 11 de marzo de 2011, mientras que el 24 de octubre siguiente, UNASUR obtuvo el estatus de miembro observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que la Comisión de Asuntos Jurídicos del organismo aprobara por unanimidad su solicitud de adhesión. Sin embargo, el 20 de abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron su decisión de suspender su participación, argumentando que la organización ha estado a la deriva bajo la actual presidencia pro tempore de Bolivia. Meses después, en agosto de 2018, la situación se recrudeció con el anuncio del presidente colombiano Iván Duque Márquez de abandonar definitivamente UNASUR por considerar que ha servido a los intereses políticos del gobierno venezolano. La crisis de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, encuentra como telón de fondo el maratón electoral latinoamericano y un cambio en la correlación de fuerzas políticas cuyo eco ha generado una ola de resonancias en los modelos de integración económica, pero también incluso en las políticas de defensa. América Latina vive un momento de transición política de gran envergadura. A partir del año 2014 y en adelante, la mayoría de los países han girado hacia la derecha con algunas excepciones. Ahí tenemos los casos claros de Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer en Brasil, el regreso de Sebastián Piñera en Chile, Martín Vizcarra en Perú, Mario Abdo Benítez en Paraguay y también Iván Duque en Colombia. Toda una camada de nuevos liderazgos que también obedece a la caída en el superciclo de las materias primas, pero también a esa trama de corrupción transversal que se practica desde los gobiernos de la derecha o la izquierda. Como pasa siempre en nuestra América Latina, las cosas muy pendulares. Pasamos de una América Latina, sobre todo en Sudamérica, tendiente a la izquierda. Yo no soy de los que cree que era de gran izquierda, pero sí eran dominantemente regímenes de izquierda, sobre todo en los países sudamericanos. Y bueno, el péndulo cambió y se corrigió. Solo queda Venezuela en una situación muy triste, yo diría trágica, y queda Evo Morales, pero en general cambiaron los regímenes muy acusadamente, con la excepción maravillosa de Uruguay, que mantiene una izquierda democrática, una socialdemocracia que funciona y que ahí está. Tenemos que partir del hecho de que hace algunos años hubo una coincidencia, una confluencia de varios
políticos de izquierda que llegaron al poder en varios países de América Latina en términos generales, en términos particulares del Cono Sur. Y este llamado socialismo del siglo XXI, que tenía altas expectativas y altas promesas, de él quedan algunos, por supuesto, algunos países que todavía propugnan por este socialismo, pero como bien comentábamos, hay países que ya se fueron hacia el centro derecha o hacia la derecha. También es natural, en cualquier parte del mundo sucede eso, es parte del electorado cómo se va moviendo, de allí que una parte del llamado voto de castigo es hacer un cambio en el gobierno. Ahora ha coincidido que hay un mayor número de gobiernos que no están a la izquierda y eso es el punto de arranque para la redefinición de lo que ocurrirá en política exterior. Pero sin lugar a dudas tenemos que partir que la política exterior no es más que un reflejo de la política interna. Sin lugar a dudas, tenemos que tomar como referencia que los grandes problemas nacionales que enfrentan varias de estas naciones, que son acuciantes y algunos tan graves como el problema de la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico, son asuntos prioritarios, o la cuestión económica, por cierto, perdón, son asuntos prioritarios de cada una de estas naciones que hacen que las agendas internacionales pasen a un segundo término. Macri en Argentina, Piñera después en Chile, el agosto de 2016, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil con medios non santos, porque lo hicieron a través de un juicio político, administrativo, jurídico, si quieren llamarlo así, muy amañado, muy tramposo, y en un marco de conspiración de los poderes fácticos brasileños, descarado francamente. ¿Y que no pasó por un proceso? No pasó realmente por un proceso de jurídico que avalara la destitución de la presidenta Dilma. Entonces el panorama es difícil y quedan ahora unos islotes de dignidad, hay que decirlo con todas las palabras, que es el presidente Evo Morales en Bolivia, el Frente Amplio de Uruguay, el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y el derrumbe lastimoso de un proceso como fue el de Alianza País en Ecuador, que ha revertido hacia un giro hacia posiciones conservadoras, incluso ahora persiguen al exmandatario Rafael Correa. Entre 1998 y 2014, 14 países de América Latina fueron gobernados por presidentes de izquierda. Una etapa inaugurada con las elecciones de Venezuela y el triunfo de Hugo Chávez en 1998, quien articuló el proyecto geopolítico de los países de la Alianza Bolivariana y del socialismo del siglo XXI. Puesto en práctica bajo el armazón de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Raúl Castro en Cuba, además de cohabitar con otros gobiernos de izquierda moderada liderados por Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, los Kirchner en Argentina, Ollanta Humala en Perú y Álvaro Colom en Guatemala. Fue bajo el declive de las políticas públicas lideradas por opciones de derecha conservadora que surge la UNASUR, con su tratado constitutivo en el año 2008, una organización conformada por 12 países y que no puede entenderse sin dos liderazgos máximos en la región: Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil. Esta organización, bueno, tendríamos que partir por la idea de que las organizaciones son la suma de lo que hacen con la voluntad política los estados que la conforman. Una organización no puede ser más que la suma de sus elementos integrantes. Y UNASUR, efectivamente, nació como el gran impulso de gobiernos de izquierda, sobre todo, apuntalados por un poderío creciente, sobre todo en términos del petróleo, en el caso de Venezuela, pero también con altos precios en los costos de las materias primas, con una China, por ejemplo, muy demandante de esas materias primas y que hacía que la región fuera en ascenso con grandes ganancias, en términos generales estabilidad económica, estabilidad política. Fue un momento propicio para lanzar una iniciativa de esa naturaleza. Sin lugar a dudas, quienes se sumaron tenían una estabilidad en términos crecientes y lograron también que sus expectativas fueran muy altas. En el caso de UNASUR es una iniciativa política de primer nivel en cuanto a sus contenidos y sus alcances. UNASUR sale en el 2008 muy rutilante, muy pujante, con una dedicatoria: no México. Yo era embajador de México y protesté y dije, y por fortuna tuve gente que me apoyó, como el expresidente Sanguinetti, que dijo: queremos una América Latina del sur y sin México. Pues yo no sé qué América Latina es esa.
Y no hay que olvidar que de Panamá a las grandes Antillas, incluyendo desde luego Dominicana, vivimos cerca de 200 millones de personas. Que no es solo México, es toda Centroamérica y las grandes Antillas. Entonces UNASUR mutilaba América Latina. Y era muy militante en eso, porque no era una cosa quieta ni suave. Sudamérica tiene todo el derecho a tener sus propios arreglos. ¿Quién va a objetar eso? Sudamérica tiene sus problemas de transporte, de infraestructura, sus dotaciones de agua. Hay temas estrictamente sudamericanos que se respetan y se alientan, como hay temas centroamericanos, mexicanos y caribeños. Eso está bien, pero lo que no está bien es ser una institución que se quiere organizar como el gran eje dinamizador de la integración, excluyendo a México. Pensamos que México, por razones obvias, no es un país geográficamente de Sudamérica, tiene una frontera extensa y porosa con la potencia capitalista más poderosa del mundo. No va a ser mucho lo que puede hacer, lo que puede impulsar México en relación a, por ejemplo, UNASUR, Mercosur, coalición de alianzas comerciales o políticas en Sudamérica. Pero México tiene una trayectoria internacional indiscutible y un prestigio bien ganado que fue abandonado un poco en los últimos años, en las últimas administraciones, ya desde fines del siglo pasado y las primeras de este año, en aras de congraciarse con el gran capital internacional y con los organismos financieros internacionales. Pero ahora ha manifestado en la nueva administración, que asume el 1 de diciembre en 2 meses, ha manifestado su interés en voltear hacia el sur, así expresó el licenciado López Obrador, voltear hacia el sur, ver a los hermanos latinoamericanos, y es posible que se impulsen cosas interesantes, a reserva de que hay una limitante geográfica innegable. En este intrincado escenario político latinoamericano cabe la pregunta: ¿en qué momento México giró a la izquierda? ¿Por qué cuando la mayoría de los países grandes de América Latina voltean su mirada hacia la derecha, México nada a contracorriente? Recordemos que Andrés Manuel López Obrador consiguió una victoria histórica, aplastante y contundente, con un fuerte mensaje anti-status quo y anti-bipartidista. Una plataforma de izquierda progresista que se implanta por primera ocasión en México cuando el proyecto geopolítico de los países de la Alianza Bolivariana se destaza en una crisis mayúscula. El proyecto indefendible de Nicolás Maduro en Venezuela y el despertar político y ciudadano en Nicaragua. México también gira a la izquierda cuando los grandes líderes de esta ideología permanecen acorralados. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que tiene orden de detención, el ex vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, quien ha sido condenado a 5 años de cárcel, y Lula da Silva, quien tras las rejas cumple una sentencia que lo deja imposibilitado para participar en las próximas elecciones presidenciales de su país. Si bien lo que ocurrió en el cono sur de varios países que fueron hacia la izquierda, México estuvo aislado de eso. En buena medida también por los grandes controles políticos que tenía el PRI o el sistema político priista, y después el triunfo del PAN por 12 años. Todo esto hizo que el proceso político mexicano se diera de una manera diferente y que, más allá de seguir probablemente los esquemas que se estaban dando en otros países de gobiernos de izquierda, es hasta 2018, con características propias, después de una serie de escándalos, de una economía mermada, sobre todo escándalos políticos que hacen que la figura del PRI, del propio presidente Peña Nieto, se venga abajo y que solo la figura que va resurgiendo es la de Andrés Manuel. Yo diría que más que ideología, es una figura la que está presente, porque en el caso de otros países, si bien hay una figura presente, hay movimientos, por ejemplo, pienso en Bolivia y el movimiento al socialismo que apuntala a un liderazgo. Pero en el caso de México es Andrés Manuel, más bien, quien hace un movimiento respaldado por la izquierda. Si Andrés Manuel hubiera estado en la derecha y hubiera generado un movimiento de oposición, hubiera ganado la derecha. Hay una frase que se piensa que es del expresidente español Felipe González, que dice que gobernar es como tocar el violín. Uno se apoya en la izquierda, pero se ejecuta con la derecha. El arte de gobernar es eso, y ya lo estamos viendo con Andrés Manuel, lo vimos con los propios líderes del Cono Sur, que aun cuando se dicen de izquierda, tienden a ser moderados en algún momento ya de la toma de decisiones.
México fue de los pocos países de Latinoamérica que no tuvo este auge de fuerzas populares, de la centroizquierda, como llaman algunos, otros prefieren el concepto de reformismo social o neodesarrollismo, en fin, daría para mucho este debate. Pero no interesa ahora tanto la conceptualización como el marco político en el que se movieron estos gobiernos. Regresa al PRI, pero con un modelo económico uniforme, monocolor. Continuaron con las reformas neoliberales, esta idea de modernizar los capitalismos latinoamericanos fue aplicado a rajatabla en México. Las consecuencias sociales están a la vista. Y como tú mencionas, para nuestra algarabía, en una batalla electoral, yo diría casi épica en términos mexicanos. Alguien podrá decir, no, en Colombia, o en Brasil, o en Perú, o en Chile se vivieron cosas así. Allá se vivieron cosas así, o en Europa eventualmente. Habría que revisarlos caso por caso, pero en el tema, en la experiencia electoral mexicana, es un hito de cualquier forma, a reserva de cómo le vaya al próximo gobierno. Y hay que decirlo con todas las palabras. México llegó tarde a la oleada progresista. Esencialmente para nosotros el gran imperativo es Centroamérica, no perder el foco, y es el Triángulo del Norte, y esto empieza por un país muy importante, relevante en sí mismo, profundo y fascinante, que se llama Guatemala. Hay que trabajar mucho más cerca de Guatemala y trabajar cerca de Guatemala incorporando más América Central. Necesitamos más recursos ahí, más vínculos. Centroamérica está bastante bien integrada, pero en realidad está bastante lejos de México. Hay mucho más posibilidades. Hay que hacer más carreteras, más con Centroamérica. Y luego alentar la convergencia entre el Pacífico y el Atlántico, que empieza por Brasil, pero no termina en Brasil. Argentina es un país muy importante. Es el otro gran foco cultural de nuestra región. Digamos de alguna manera metafórica, es la tierra de Borges y nosotros somos la tierra de Paz. Somos dos grandes fuentes de la cultura hispanoamericana. Colombia, un país central para nosotros. Y tenemos que tener relaciones bilaterales muy fuertes, muy armadas, y alentar este esquema de convergencia en la integración. La trama de la corrupción en América Latina ha sido practicada por gobiernos de derecha e izquierda. Para el caso de los países de la Alianza Bolivariana o el ALBA y de otros proyectos progresistas en la región, tenemos el caso, por ejemplo, de la operación de lavado de autos o de Lava Jato en Brasil, el caso Cabal en Chile, que persiguió a Michelle Bachelet. También tenemos el desfalco del Fondo Indígena en Bolivia con Evo Morales y esta contratación de obra pública discrecional en los diferentes gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y ahora el tejido de la corrupción que escandaliza a Argentina y que persigue a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Toda esta trama y patología de la corrupción ponen en cuestionamiento la viabilidad de organismos regionales como la UNASUR. Es decir, esta unión de naciones suramericanas que en el fondo lo que está presente es una verdadera crisis porque hay una falta de credibilidad de sus líderes políticos frente a una ciudadanía harta y enojada por los estilos de gobernar, el mal desempeño de sus gobiernos y una falta de respuestas a los principales problemas para combatir la inseguridad, la pobreza y la desigualdad. La caída del precio de los commodities. Caso de alimentos muy notorio, el caso de la soja o soya, como querramos decirle, en el caso argentino y uruguayo también las afectó muchísimo, y algunos precios de minería y petróleo que pegó mucho sobre Venezuela y también sobre Bolivia. Esto configura un panorama francamente preocupante para la región y nos tenemos que lamentar en este momento de las pérdidas, porque bueno, fue mucho lo que se avanzó durante la década de los 90 y los 2000, digamos. Recordemos que Hugo Chávez llega a la presidencia en 1998 y después en 2003 Néstor Kirchner y así. Lo logrado en ese momento está en este momento puesto en jaque. La realidad es que ha habido cambios en el panorama, que muchos de esos gobiernos se han mermado, por ejemplo el caso de Venezuela, con una crisis política latente, una crisis económica, con países impulsores como Argentina, que también viven en estos momentos una crisis económica latente, pero también una crisis de legitimidad y una crisis política por casos de corrupción.
O el caso, por ejemplo, de Ecuador, en donde con la alternancia en el gobierno, aun cuando se trata de un gobierno de izquierda, es un gobierno que está mucho más moderado y que incluso ha pedido, por ejemplo, que se entregue el edificio donde estaba UNASUR. De tal suerte que las condiciones han cambiado. Ha habido una serie de elementos que han hecho que algunos de los protagonistas principales vayan dejando la organización. El tema de UNASUR, yo, mira, te voy a ser muy franco, yo nunca le tuve mayor simpatía a UNASUR. Y a mí me tocó vivir mucha hostilidad cuando yo decía, bueno, y UNASUR, ¿y qué pasó con Hispanoamérica? Que Panamá, que es frontera, ya no tiene nada que ver, para no hablar de México, de Dominicana, fuimos marginados. Entonces yo creo que la UNASUR está pagando los excesos, En forma puntual, la UNASUR fue una instancia que fue la valedora de Maduro, y en Venezuela pasaron cosas que ningún país democrático puede cerrar los ojos. Sucedieron, Rina. Se inventa una asamblea constituyente cuando había un congreso venezolano. Pero bueno, dejemos de lado el tema Venezuela. El caso es que UNASUR se había convertido en una especie de valedor de las políticas antidemocráticas, digamos, o de la crisis venezolana. América Latina ha sido una fuerza propulsora del multirregionalismo. Diferentes iniciativas para estrechar el diálogo político, la integración económica y la cooperación que se han suscitado en las últimas décadas. Como botón de muestra tenemos al Mercosur, la Alianza del Pacífico y también los países de la Alianza Bolivariana. 3 paradigmas económicos dispares y antagónicos que todos ellos buscan avanzar en la anhelada integración subregional latinoamericana. Instancias que también cohabitan con otras organizaciones de carácter regional y que son muy importantes, como por ejemplo la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que no participan ni Estados Unidos ni Canadá, pero que busca reafirmar la presencia de América Latina en el mundo y de capturar el sentimiento de identidad latinoamericana. En todo este esfuerzo de afinidades, de mutaciones y de diferencias surgió también la UNASUR en el año 2008 y en donde su primer secretario general fue liderado por Néstor Kirchner de Argentina. Partamos del sueño bolivariano y muchos retoman esta bandera del sueño bolivariano. El propio Hugo Chávez y Maduro tienen la idea de Bolívar muy presente. Y de allí que, por ejemplo, incluso en la Constitución de Brasil está especificado como uno de los objetivos la unidad latinoamericana. Es uno de los grandes sueños de los países del Cono Sur, el lograr la Gran Colombia, como lo llamaron en el siglo XIX. Sin embargo, de nuevo, las expectativas que pueden ser supremas se enfrentan a una realidad que tiene muchas aristas, están por medio de intereses y por lo tanto tiempos políticos, manejo de la economía, que no solo es regional, sino global, y tiene que ver con el encuadre de otras finanzas y del comercio mundial, y esto hace que el asunto sea muy complicado. ¿Cuál ha sido la diferencia para que no se hayan concretado muchos de estos proyectos? Que no han sido similares, las voluntades políticas para sumarse en el mismo sentido. UNASUR es un caso en donde, si bien iniciaron con una idea de consenso, las divisiones empezaron a fraguarse y en ese sentido empezaron las fisuras. Hay que verlo en el contexto también de la crisis casi permanente del Mercosur. El Mercosur es el esquema de integración, yo llamo de la Sudamérica Atlántica, que mira al Atlántico. Y está en una crisis no tan profunda como la de UNASUR, y es una institución además de más calado que UNASUR, pero tampoco encuentra bien su rumbo el Mercosur. Y el Mercosur es muy importante porque es la instancia que puede ser el puente con la Alianza del Pacífico.
porque no hay una América Latina al Pacífico y otra al Atlántico, hay una sola América Latina, como tampoco hay una América Latina que termina en el Darién y deja fuera a Centroamérica y México. Somos una sola región. Creo que es tiempo de CELAC, que hay que tomarnos en serio la CELAC. La CELAC nace con auspicios muy complicados, fue una especie de compromiso entre Lula y Calderón en su momento, y nadie le apostó mucho a CELAC, pero CELAC tiene la ventaja de que estamos todos. Y que no está ni Estados Unidos ni Canadá. Por cierto, es nada más América Latina y el Caribe. Es una buena cancha que, bien apoyada por la LADI, puede reconfigurar un esquema de convergencia de la integración. Mercosur y UNASUR fueron dos esfuerzos interesantes. El primero inició como una especie de alianza comercial y aduanera. El Mercosur no ha logrado cuajar todavía, no está tan consolidado y para colmo está muy sujeto a los vaivenes políticos de los países que lo integran. UNASUR se entendió, se fundó en mayo de 2008 en Brasilia, se entendió como la expresión política o la pata política, decían en Sudamérica, del acuerdo comercial. Fue interesante porque arrancó con 12 países, con cierta preeminencia de los gobiernos populares y progresistas, con un intento declarado de tomar distancia con Estados Unidos y negociar nuevas alternativas comerciales y de inversión en el mundo. Fue muy importante, el acercamiento a Europa, a Rusia y a China fue muy significativo, pero los tiempos no son buenos en esa materia. Analiza Mercosur. ¿Qué esquema de integración es el que cada vez los socios comercian menos entre sí y más con China? Bueno, algo hay que preocuparse, ¿no? Claro. O la única región del mundo que recibe muchas manufacturas brasileñas, cuando Brasil no está pudiendo exportar a terceros mercados porque no es competitivo, salvo en ciertas cosas. Bueno, algo hay que hacer en Mercosur. ¿Qué te parece un Mercosur que no tiene al interior el sector automotriz? El sector más importante de la industria sudamericana, o un sector automotriz que no pudo competir con México. La UNASUR forma parte de otros esquemas y mecanismos de integración que cohabitan en América Latina, como la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, CARICOM y el Sistema de Integración Centroamericana. Sin embargo, una de sus principales fortalezas ha sido el peso económico y político de los 12 países sudamericanos que lo conforman y que en conjunto los países de la UNASUR representan el 5.6% del PIB mundial, según lo establece la CEPAL. Asimismo, este conjunto de países se ha convertido en el primer productor y exportador de alimentos del mundo. Por esta razón, la región se beneficia notablemente del aumento de los precios internacionales de los commodities. Por otro lado, la UNASUR ha jugado como un espacio de diálogo e intermediación política para atender situaciones conflictivas en la región. La mediación en el golpe parlamentario en Paraguay, el intento del golpe de Estado en Ecuador, la emergencia por el terremoto en Haití, la crisis en Venezuela, así como la soberanía de las Islas Malvinas, entre otros aspectos. Por ejemplo, una de sus iniciativas estrella fue la creación del Banco del Sur. Ahí los reparos se ciñeron por razones políticas, un banco con sede en Venezuela que estaría supeditado a la influencia chavista. Los 21 puntos programáticos de UNASUR cuando se creó en mayo de 2008 eran, yo diría, excelentes, tocaba todos los aspectos. Planteaba incluso, siguiendo el modelito europeo, una especie de ciudadanía común. Un colombiano podía ir a Brasil, un brasileño podía ir a Perú, un ecuatoriano podía ir a Uruguay, sintiéndose ciudadano con iguales derechos y obligaciones. Era un avance importantísimo. Planteaba temas energéticos, biodiversidad, lucha contra el analfabetismo, manejo común de los recursos energéticos. Pensemos que petróleo y el litio es el mineral del futuro, todo lo que estamos viendo en este momento, que todo lo que nos rodea tiene que ver con el litio, y solo algunos países del mundo tienen ese mineral, lo tiene Bolivia en abundancia y parte del norte de Argentina un poco. Digo, el planteo era perfecto. Esto está sujeto siempre a la política. La tradición latinoamericana es menos sólida en esa materia, en términos de unidad me refiero, de manejo de mercados comunes, menos sólida que la europea.
y menos sólida que la que tienen países como Australia, Japón, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, fue un poquito pegado con alfileres. Las fortalezas de la UNASUR fueron, primero, el tener la capacidad de sentarse a negociar, porque eso es un logro que tiene que tomarse en consideración, y aun cuando en los próximos años pudiéramos ver la decadencia de UNASUR más latente, sería uno de los grandes precedentes para el Cono Sur. Una de las experiencias en términos de sumar voluntades y de pensar en esquemas mucho más flexibles de organización. Definitivamente el caso del veto, el que todos tienen que estar de acuerdo, es lo que va a originar es parálisis, puesto que ante un mayor número de miembros ocurre que va a haber un disenso natural, de tal suerte que tendrán que establecerse nuevos esquemas de organización. Esa sería una mucho más flexible, y tal vez pensando que justo eso, que la diversidad se exprese, que la unidad se exprese a través de esa diversidad, pero que no sea una atadura. Porque lo que se ha encontrado aquí es que las posiciones son muy cerradas, tanto de Venezuela como Bolivia, que son quienes encabezan una parte del bloque y son los países originarios con mayor presencia, pero los otros que han sentido que la parálisis, que ellos no pueden opinar al respecto de UNASUR y de la toma de decisiones, lo que ha hecho que ninguno ceda y que la organización se vaya deteniendo. De hecho, la salida de los 6 países este año, a inicios de este año, tuvo que ver justo con eso, con la idea de que hay una parálisis y que la organización no avanza. En Brasil, con Lula y el presidente mexicano, Calderón, se pacta la CELAC como una especie de síntesis y nace en Cancún formalmente, aunque se anuncia antes, nace en Cancún. Y claro, la idea de Brasil fue, bueno, que nazca, pero lo vamos a asfixiar todo el tiempo que podamos. Y en México surgió una corriente muy fuerte, decir, ¿para qué otra sigla? No hace falta. Equivocados ambos. CELAC sí va a cumplir un papel, y lo va a cumplir importante en la medida de que México y Brasil se pongan de acuerdo. Entonces yo creo que a la UNASUR no hay que rezar su epitafio. Yo no derramé ni media lágrima cuando vi que se estaba retrayendo los países, porque se dieron cuenta que no tenía un nivel de politización que no era necesario, porque excluía. Todos esos esquemas hiperpolitizados, excluyentes, fabricados en Brasil, impulsados a través de otros lugares, no funcionan y no van a funcionar. Velo, no hay infraestructura del banco. ¿Quién se le acerca a pedir al banco? Tiene que haber un borrón y cuenta nueva de esas cosas, ¿eh? Distintivo de otros bloques políticos y económicos, la UNASUR cuenta con un capítulo militar. La creación del Consejo de Defensa Sudamericano, conformado hace una década como una instancia de consulta y cooperación en materia de defensa. Dentro de este paradigma se creó la Escuela Suramericana de Defensa a propósito de capacitar a militares en materia de seguridad regional y fortalecer la ciberdefensa en un contexto internacional caracterizado por la globalización y las amenazas que se presentan en el mundo digital. Sin embargo, la ideologización de las Fuerzas Armadas, sobre todo de los países del ALBA, ha prevalecido sobre asuntos técnicos en materia de seguridad y de defensa, lo que ha sumado obstáculos para la cooperación. Ello también aunado a la restricción impuesta por Brasil de intercambiar estrategias en materia de seguridad exterior, dejando de lado temas como narcotráfico y crimen organizado al interior. En efecto, este armazón institucional que ha padecido la pugna agria entre Brasil y Venezuela. En el esquema venezolano había una buena y una mala noticia. La buena es que a partir de una Sudamérica liderada por Brasil, a la sazón de izquierda y con Lula, Venezuela se sentía muy cómoda. Y también Brasil se sentía cómodo con un país más a la izquierda, más radical, que Lula podía mediar y llamar un poco al centro político. Esa es la parte positiva y por lo tanto en ese sentido Venezuela de Chávez sobre todo usó de la UNASUR. Pero lo que tú llamas pugna es que el ALBA sí tenía una vocación latinoamericana, o sí tiene, esencialmente por Cuba, que no está en Sudamérica. O sea, que tiene que mirar hacia arriba. Así es, y los países del Caribe. Entonces Venezuela sintió que tenía que mediar ahí y tener las dos articulaciones. Hubo intención en algún momento de generar una base de inteligencia común
sobre todo para enfrentar algo que tú mencionabas hace un momento, que es el tema del narcotráfico. Digo, ya es un tema universal, no nos podemos tampoco mirar al costado ni echarnos la culpa entre nosotros. No lo inventó México el narcotráfico, tampoco lo inventó Colombia ni Bolivia, aunque sean países productores y procesadores de la hoja de coca para dar la sustancia que se consume como cocaína. Pero bueno, asumieron, tomaron el toro por las astas en algún momento, e impulsaron un acuerdo para, en base a cruce de información, desbaratar los grandes cárteles. Colombia es un país históricamente castigado por este tema. Entonces, estos acuerdos eran provechosos. El tema es que una vez más está sujeto a los vaivenes políticos. En esta materia, la presión de Estados Unidos ha sido fuerte. Hay más de 15 bases militares norteamericanas en Colombia. El hostigamiento y el cerco a Venezuela ya es muy notorio. Y algunos ejércitos, en caso del ejército de Chile, eso tienen un juego propio muy cercano a la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Las cuestiones de seguridad no avanzaron tanto, puesto que lo primero que se trataba de establecer, como mencionábamos, pensando en un proceso similar al de la Unión Europea, era la movilidad de las personas, y de hecho ya se estaba planteando la posibilidad de tener una movilidad en la región, pero de allí a la movilidad de las mercancías, de allí a establecer un sistema jurídico común, una moneda común, que por cierto sí se avanzó en la creación de un banco común, sí. Pero sin lugar a dudas lo que ha hecho la parálisis de la organización ha sido justo esto, la falta de voluntad política y de sumar esfuerzos. Y eso hace que impacte en todos los proyectos que tiene. El propio edificio se convierte en un elefante blanco. Es hermoso, es portentoso, pero ya está vacío de mucho de la voluntad política que es necesaria para echar a andar este tipo de políticas. La cuestión militar en ese sentido viene a ser un asunto que estaba todavía muy alejado y solamente se quedaron en cuestiones de cooperación y de algunos ejercicios que hacían entre ciertos países, pero no más allá. La UNASUR pasa por horas muy bajas. Los contextos políticos en América Latina se han transformado radicalmente y este organismo integrador que se generó para contrapesar la influencia de Washington ha quedado desangelado. Las muestras son evidentes. Tenemos la terminación del mandato del colombiano Ernesto Samper como secretario general y que a partir de enero del 2017 esta institución ha quedado acéfala por las diferencias políticas entre sus países miembros para elegir a un nuevo secretario general. Tenemos grietas en materia de diferencias ideológicas y políticas, sobre todo la pugna entre los países de la Alianza Bolivariana con los liderazgos conservadores y de derecha que han bloqueado las decisiones al interior del organismo. La crisis es tal que producto de ello, 6 países miembros de la UNASUR, entre ellos Argentina, Brasil y Chile, decidieron suspender su participación y han amenazado reiteradamente con salirse de la organización. Y en medio de todo este ajetreo, la presidencia pro tempore de Bolivia, en manos de Evo Morales, ha entregado la sede del Parlamento Suramericano en Cochabamba. Algunos le llaman la parálisis del consenso. UNASUR funciona con base en el consenso. Los 12 miembros originales tendrían que estar de acuerdo para tomar una iniciativa o reformar el propio tratado constitutivo. Eso significó una parálisis total, porque países como Venezuela y Bolivia, sobre todo, que eran los más duros, tenían ciertas iniciativas y no apoyaron que algunos de los líderes que encabezaron el secretariado general fueran, por ejemplo, un argentino. De tal suerte que la parálisis hizo que cualquiera pudiera vetar la iniciativa y eso acabó haciendo que los trabajos no fueran fluyendo. Por ejemplo, tienen un edificio impresionante, el edificio del Secretariado General que está en Ecuador, en Quito. Es una arquitectura impresionante, son 6 niveles, pero solo lo ocuparon para hacer reuniones de carácter ministerial, y de asuntos exteriores y de primeros ministros. No fue más allá ese edificio y lo que se trataba de hacer era conformar todo un aparato burocrático para impulsar esa iniciativa, que además va en múltiples rubros, eso hay que resaltarlos, va desde cuestiones de infraestructura, de salud, de defensa, cuestiones medioambientales. El alcance era mayúsculo. Tú imagínate una institución donde no está Brasil, 210 millones de habitantes, no está Argentina y no está Colombia y no está Chile y no está Perú. Bueno, nomás ya no existe, pues. Yo esperaría una reconfiguración, porque acepto y entiendo que hay temas sudamericanos. Pero yo creo que el gran chapo debe ser CELAC,
revitalizar a la CELAC. El retiro de 6 de sus integrantes ya es una estocada, realmente es un golpe, no digo casi mortal. UNASUR probablemente no desaparezca, pero ¿de qué vale una alianza que solo sea un membrete? De muy poco, y en ese sentido es preocupante lo que pueda ocurrir. Pero quedan potencialidades, digamos, no renuncian las fuerzas progresistas sudamericanas a restablecer, a oxigenar, a darle vitalidad nuevamente a UNASUR. En este momento, tal cual están las cosas, la situación es mala. Es una lástima porque era un bloque político que le permitía a la región negociar con otras potencias, negociar con el caso de Rusia, China y Europa en particular, de alguna medida con Estados Unidos, pero retaseando algunos acuerdos, los más voraces, ¿no?, los más depredadores, procurando alejarse de esa situación. Pero bueno, los tiempos no son, la coyuntura no es buena y UNASUR está en este momento en terapia intensiva. Evo Morales, el presidente de Bolivia y quien lidera los trabajos de la UNASUR, y que en conjunto con Nicolás Maduro reivindican el socialismo del siglo XXI, enfrenta una serie de retos y dilemas para mantener a flote esta organización que tiene sede en Quito, en Ecuador. Precisamente en Ecuador, su presidente Lenín Moreno, quien se deslindó fuertemente de su predecesor Rafael Correa, ha pedido la devolución de la sede de la UNASUR para convertirla en una universidad indígena. Esta organización, que se encuentra descabezada por muchos lados, también enfrentó otro mal momento desde su perspectiva cuando Iván Duque se convirtió en el nuevo presidente de Colombia. Bajo su liderazgo de derecha y conservador, ha anunciado que se va a retirar de la UNASUR, sobre todo por este silencio cómplice frente a la crisis en Venezuela, una conflictiva que ha hecho escapar a más de 1 millón de venezolanos que van dirigidos para que los arrope Colombia. Desde mi punto de vista, son múltiples los problemas que hay dentro de cada país. El más grave es el que enfrenta Venezuela. Un problema de corte político, de inestabilidad política, una crisis económica y una crisis social. El llamado éxodo es solamente el reflejo de la más reciente crisis. Y eso impacta a la región y a sus principales propulsores. Yo diría que el único país que tiene una vertiente por impulsar el UNASUR en mayor medida es Bolivia, y tiene una determinada estabilidad. Hay que mencionar también esto, por cierto, que han logrado una gran eficiencia algunos de los países del llamado socialismo del siglo XXI para combatir, por ejemplo, la pobreza, porque a veces se habla de grandes problemas, pero también hay que mencionar los aciertos que han tenido. Y Evo Morales está muy bien posicionado en su país, su movimiento está muy sólido, pese a que en las próximas elecciones probablemente no le vaya tan bien al partido, pero la figura como tal está muy protegida. De allí que tengamos entonces diferentes aristas de acuerdo al proceso político de cada una de las naciones. Del proceso político de cada uno de estos países dependerá cuál sea su reflejo en la política exterior. Más allá de la UNASUR, yo como te digo, yo me olvidaría de la UNASUR. Tienen que recuperar la estima popular. Pasa en todos lados, empezando por este país. Inclusive Chile, un país bastante menos tocado por la corrupción, bueno, se destaparon escándalos no menores en Chile. Sí, tenemos el caso Cabal, ¿no? El caso Cabal y con la familia misma de la presidenta. Carabineros, que era un cuerpo de policía ejemplar en toda América Latina, corrupción. Y otro tipo de cosas que suceden en Chile que también son bastante penosas. Y desde luego el tema de Argentina, donde la corrupción llegó a niveles exagerados, y el cerezo del pastel, Odebrecht, el gran corruptor de América Latina, la gran constructora de Brasil, que le costó la cárcel a Lula. Aunque yo no creo que la causa de Lula esté bien fundamentada, sí es cierto que Odebrecht pasó a corromper por todos lados. Pese a que no existe ruptura definitiva, el abandono de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de la UNASUR lo dejan sin la mitad de sus países miembros, cuyo posicionamiento político y relevancia económica le resta a este bloque de integración subregional.
Por ejemplo, Venezuela y Bolivia han obstaculizado la elección del nuevo secretario general, rechazando la candidatura argentina del embajador José Octavio Bordón. Esta discrepancia ha ocasionado la acefalía del organismo, que ahora está condenado a la inacción. Por su parte, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Guyana y Suriname, que todavía permanecen en la UNASUR, utilizan el peso que les da la toma de decisiones por consenso para frenar la avanzada de la derecha regional. La iniciativa de Evo Morales de relanzar esta organización y redireccionar sus objetivos se enmarca en un escenario político completamente distinto que la sentencian a una posible desactivación. Lo de Bolivia es admirable, pese a toda la presión que está recibiendo y a la indiferencia con que la miran sus vecinos. Pensemos que el presidente Macri ha tenido un papel vergonzoso, tanto en el caso boliviano como en el caso venezolano, queriendo darles cátedra de democracia y de derechos humanos cuando él no los respeta en su propia frontera. Entonces, todo está realmente prendido a penitas, así con alfileres, ¿no? Pero podemos ser optimistas, medianamente optimistas, y pensar, hay manejar lapsos un poquito más largos, 5 años, 7 años, 8, que los procesos electorales por venir, Argentina vota en octubre de 2019 para la presidencia. No hay nada claro todavía, pero bueno, podemos fantasear que el apoyo de México con el gobierno del presidente López Obrador pueda contribuir a oxigenar un poquito las cosas. Se mantiene el Frente Amplio en el Uruguay, que el PT, aunque no gane ahora en octubre, si hace un buen segundo lugar va a tener una presencia parlamentaria muy significativa y puede moderar algunos aspectos de la política exterior de Brasil. Y quienes estaban más comprometidos sin duda alguna, y los impulsores primordiales, Venezuela y Bolivia. Un poco Ecuador, de tal suerte que en la medida en que van mermando las fuerzas también de estos países al concentrarse en problemas políticos internos, va disminuyendo también el protagonismo de UNASUR. Y vuelvo al planteamiento original. Las organizaciones internacionales no son más que sus protagonistas. Depende mucho de la voluntad política, del capital que tengan, de los recursos que se tengan para invertir, de la disposición de cada uno para conformarse, para negociar y no para detener las negociaciones. Y en ese sentido han fallado varios de esos elementos a lo largo de estos años, desde que entró en vigor UNASUR hace casi 8 años. La mayor unidad económica, ojo con esto, y demográfica de América Latina es Sudamérica sin Brasil. O sea, la suma de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Uruguay, es la mayor unidad. Por lo tanto, no es tan sencillo, ni para Brasil ni para México, suponer que podemos mover a todos tan fácil. En ese sentido, México tiene una tarea que hacer doble. Con Brasil, desde luego, nadie disminuye la importancia de Brasil, pero también con Argentina y con Colombia, etcétera, etcétera. La UNASUR enfrenta un dilema mayúsculo: desaparecer o recomponerse frente al actual escenario político suramericano. Este acertijo quizá lo veamos resuelto después de los resultados electorales de Brasil, la primera vuelta que tendrá lugar el 7 de octubre y en donde quedó prohibida la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. No olvidemos que Brasil fue pionero de este armazón institucional que le permitía reafirmar su liderazgo regional y su proyección internacional. No será fácil que el gigante sudamericano deje morir a este elefante blanco. Sin embargo, este proyecto de integración subregional con mayor independencia a fuerzas externas no puede quedar supeditado a proyectos personalistas o intereses partidistas. Debe de prevalecer el pragmatismo político para arrojar resultados que beneficien directamente a las sociedades. En este rompecabezas sale ganando la CELAC, una organización más diversa en términos ideológicos y que debe de coordinar posiciones contrarias para avanzar. Obviamente es un país muy polarizado, muy lastimado. Encima de todo se les incendia el museo que es la memoria histórica de Brasil. Es como muchos signos muy desalentadores. Y luego el atentado contra el señor Bolsonaro, que no es un candidato de mi predilección, pero era un candidato finalmente. Sí, se le llama el Trump brasileño. Y se ve muy, muy difícil la situación.
Argentina está con un hombre que se dice un empresario práctico, pragmático, pero no ha podido con el paquete y está entrando en un problema de inflación muy acelerado que le puede dar al traste a todos los ajustes de Macri. Entonces obviamente los campeones de la UNASUR pues ya no son ellos y no tienen interés en una institución que rompe por primera vez el concepto de Hispanoamérica. Eso es muy importante decirlo. Después de 200 años se rompe Hispanoamérica. Si tú analizas la patria grande, si tú analizas la anfictionía bolivariana, era a partir de Hispanoamérica y obviamente abriendo el puente a Brasil para tener a Iberoamérica unida. UNASUR mutilaba eso. De tal suerte que era común también que pudiera pasar que surgieran otros elementos que hicieran que los países empezaran a pensar diferente. Y de ese objetivo original del tratado que fue firmado en 2008 a 2018 han cambiado mucho las cosas en el panorama internacional, en la escena regional de América Latina, de América del Sur en particular, y en cada uno de los países con la llegada de otros gobiernos de alternancia y con economías en conflicto, pero también con otro tipo de problemas como la inseguridad que decíamos. Maduro sigue haciendo esfuerzos muy importantes y las izquierdas que ya no están en el gobierno, las centros izquierdas que ya están en el gobierno, como el PT, hay elecciones ahora a principios de octubre en Brasil, el peronismo en Argentina, por suerte se mantiene Evo Morales, pero han perdido espacio de negociación. La situación es otra vez muy compleja en esta materia. Hay desafíos tremendos. El llamado crimen organizado ya es un tema de seguridad nacional para cualquiera de los países de la región. Si no existe una estrategia continental en esta materia, va a ser difícil lograr avances significativos. La UNASUR ha quedado relegada a un segundo plano debido a los tiempos políticos que atraviesan Venezuela, Brasil y Argentina. 3 países artífices y promotores de la UNASUR bajo liderazgos tan notables como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. Con una mirada introspectiva, ahora Brasil pone toda su atención en las elecciones presidenciales. Venezuela lo hace para lidiar con el juego de sus multicrisis, pero Argentina enfrenta una tormenta financiera y nuevos escándalos de corrupción, los 8 cuadernos que han sacudido al establishment político. Todo esto sucede prácticamente cuando en un año se van a dar elecciones presidenciales en Argentina. Tenemos el derrumbe de la economía, una devaluación del 50% de su moneda y todo esto ensombrece el panorama político para Mauricio Macri. Que la quieren completar con estos 8 juicios inventados realmente inventados, una maniobra jurídico-política infame, hay que decirlo con todas las palabras, infame, para deteriorar la autoridad política, enorme autoridad política de la exmandataria Cristina Kirchner y en general del peronismo. Es una forma de pegarle a la gran fuerza popular de Argentina, que es el peronismo. Es cierto, en toda gestión hay algún funcionario que roba, nadie niega eso. Pero cómo se maneja el procesamiento judicial, estrictamente judicial, y cómo se instrumenta eso políticamente. Aquí es donde hay que ponerle un dique de contención y decir que el manejo que se está haciendo de los tribunales, del Poder Judicial, es infame, ¿no? Es una vergüenza. No olvidemos que más allá de las elecciones, Brasil viene saliendo de 40 meses de recesión. Una recesión muy profunda, ¿eh? Y Brasil perdió mucho terreno con la famosa primarización de su economía, la primarização. Entonces es otro Brasil también, porque la economía es otra. Entonces, gane quien gane, va a tener que preocuparse por reconstruir el tejido social y la economía brasileira, que viene apenas saliendo, está saliendo, pero viene saliendo apenas de una larguísima y profunda recesión. Yo no creo que se vuelva a este optimismo efervescente de la época de Lula, de que podía plantearse un milenio sudamericano. Eso fue una fantasía. El eje Buenos Aires-Caracas, ¿cómo lo armas ahora? Entonces yo creo que el mundo cambió también y tienen que dar cuenta de esos cambios, ¿verdad? No va a poder volverse a ser la UNASUR militante, excluyente de México. Como bien decías, si hay una crisis en Argentina,
Hay crisis económica sobre todo, pero también una crisis política latente, crisis de confiabilidad en las instituciones. Hay crisis en Venezuela. En Ecuador ya pidieron que devuelvan el edificio de la sede del Secretariado General, porque quieren instituir ahí la Universidad Indígena. Ya retiraron la estatua de Néstor Kirchner, que estaba allí, y esos son anuncios, son símbolos políticos que nos anuncian los posicionamientos de los países. Y en ese sentido, que 6 países se retiren, que Colombia anuncie que se va a retirar, no es nada halagüeño para la UNASUR. En contrasentido, yo diría que más bien vamos hacia su debilitamiento, podría venir alguna otra organización en el futuro, por el momento no la visualizo, y UNASUR no tiene un futuro tan promisorio, por desgracia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional, este programa que se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Los esperamos la próxima semana.